Hoy, en nuestra tercera semana ya de campaña sobre Yo Soy Espíritu Santo, al invitarme el pastor para que hablara, pasé como 2 noches que sí dormía, pero eso era un torbellino en mi cabeza, tantas cosas que decir y más con el tema. Y pusimos aprender recordando, porque aprendemos con la repetición. Hace muchos años atrás, una vez compré un curso, vamos a aprender inglés, no aprendí nada, pero fue porque no hice el curso. No porque fuera mal, pero una de las cosas que se me quedó de ese curso es que comenzaba y decía, la manera como usted va a aprender es repitiendo. Y decía, repeat after me. Y decía las palabras y uno tenía que irlas diciendo. Algunas cosas sí sé, pero de verdad no le puse atención como debía. Por lo tanto, hoy que estamos hablando sobre el Espíritu Santo dice el Señor que Él lo dejó para enseñarnos recordando. ¿Y qué recuerda el Espíritu Santo para nosotros? Nos recuerda lo que el Señor dijo. Nos recuerda lo que el Señor permitió que nosotros tuviésemos escrito. Y una de las cosas que ha hecho el mundo, que ha hecho el enemigo, es que usted y yo nos olvidemos de la palabra de Dios. Usted y yo dejamos de leer la Escritura. Si yo preguntara cuántas veces hemos leído la Biblia, quizás podríamos decir, ¿cuántos han leído la Biblia? 5 veces. 3. 2. 1. Si ese es el libro de la vida, el libro que nos va a dar la vida, ¿por qué no lo leemos? ¿Por qué lo hemos descuidado tanto? Quizás usted abre su Biblia y comienza a leer, pero se aburre, comienza a recordar que debe hacer otra cosa y otra cosa y otra cosa, y va relegando y va relegando y va relegando. Y el Señor quiere que usted y yo aprendamos, y la mejor manera es con su palabra, recordarla. Cuando leemos este texto bíblico que dice que es el que da origen al texto, pero cuando el Padre envía al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Por lo tanto, el Espíritu Santo no te va a decir algo que no está en la palabra de Dios. Y Él quiere que tú aprendas la palabra de Dios. Y Él quiere recordarte la palabra de Dios. Así que eso es lo que nos llama el Señor. A recordar la palabra de Él. A recordar lo que Jesús dijo. A recordar lo que Dios permitió que quedara escrito para que usted y yo supiéramos. Eso nos traslada a eso que enseñó, porque el Espíritu Santo lo va a usar para que lo recordemos, y eso quedará impreso en su mente, eso quedará impreso en tu corazón, eso quedará de tal manera allí que sin darnos cuenta lo vamos a vivir, lo vamos a aplicar, vamos a estar de acuerdo a ello. Uno de los primeros de las primeras reflexiones que yo hice en esta congregación, basada ya en Deuteronomio 6 al 9. Y estas palabras que yo os mando hoy, las repetirás, las enseñarás, las atarás y las escribirás. Y una de las cosas que menos hacemos es eso. Y Él quiere que nosotros recordemos esas palabras diariamente. Dice que al levantarte, al acostarte, al salir, al entrar, al estar en el camino, cuando se sienten a comer, recordar las palabras del Señor.
recordar lo que Él quiere para nosotros. Y eso lo usa el Espíritu Santo y lo va marcando, y lo va marcando. Por eso es que nosotros podemos. Viene a mi mente ahorita un recuerdo de cuando estudiaba, el profesor que nos daba psicología, él hacía esta pregunta. Cuando usted maneja, cuando usted conduce y usted va detrás de un automóvil y usted ve y que el automóvil se detiene, el que va delante de usted, ¿qué es lo que uno hace? Uno se detiene también. ¿Pero por qué? No es porque viste que el carro se detuvo, sino porque viste que se encendieron unas luces. Cuando el carro que va adelante, las luces no le funcionan, uno casi le llega por detrás. Porque no prendió las luces. Y nosotros necesitamos, la palabra de Dios es como esas luces que se encienden y te dicen cuándo vas a avanzar, cuándo te vas a detener, cuándo hay que ir despacio, cuándo hay que poder acelerar. Era esa palabra, y eso lo usa el Espíritu para que tú y para que yo y para que usted que está sentado allí, para usted que nos está viendo a través de las redes, para que usted también esté avisado y sepa lo que debe hacer. Eso es lo que trataremos de explicar en poco tiempo sobre lo que Dios es. ¿Cuántos en esta semana han tenido una experiencia especial con el Espíritu Santo? Amén, qué bueno. Se oyeron varios y eso es bien importante. Algunos antes de comenzar el servicio fueron entrevistados y contaron algo de lo que les ha sucedido. Pero todos nosotros, lo que pasa es que a veces no queremos. Yo no quiero salir por ahí, que no me vean, no, ese es para mí solo. Sí, a veces pasa eso. Pero también debemos aprender a compartir, porque si los escritores bíblicos no nos hubieran dejado la palabra que Dios inspiró en sus vidas, ¿qué estuviésemos recordando hoy? Y el Espíritu Santo es lo que hizo. Repito, el Espíritu Santo, el representante de Dios, Él les enseñará todo y les recordará lo que Él enseñó. Y eso es lo que necesitamos. Quiero usar un texto bíblico que está en Juan, capítulo 20, verso 19 al 23. ¿Qué dice de esta manera? Yo lo tengo aquí en la versión Nueva Traducción Viviente. Ese domingo, hoy es domingo, ¿verdad? Ese domingo al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto, Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, dijo. Mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y de su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Una vez más les dijo: la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Entonces sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Y si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados. Esto enseñó Jesús y el Espíritu Santo permitió que quedara escrito para que aprendamos. ¿Qué tal si por un momento usted y yo cerramos los ojos y le decimos orando al Señor: Señor, recuérdanos lo que has hecho? Padre, en el nombre de Jesús, que en este momento tu Espíritu Santo, así como se movió en las alabanzas y en la adoración, ahora se mueva a través de tu palabra. Toca nuestras vidas, recordándonos, Señor, lo que tú quieres. En el nombre de Jesús. Cuando leemos este texto bíblico de los discípulos que estaban encerrados por miedo, vemos una progresión bien interesante. Están encerrados por miedo, tan tristes porque el Señor está muerto, porque el Señor está enterrado,
porque el Señor le pusieron donde lo enterraron una roca y la sellaron. Y tenían miedo de los judíos, porque podían venir a buscarlos a ellos también. Porque era una costumbre, en aquel pueblo se hizo varias veces, que cuando agarraban al líder de un movimiento que se había sublevado, mataban al líder y a los dos más seguidos, que estaban los otros dos, vamos a llamarlos principales, los colgaban también. Alguien dijo una vez, es posible que por eso Pedro negó al Señor. Si van a crucificar al Señor, y yo digo que sí, me vuelan a mí también. De repente, es posible. Pero esa era la costumbre del pueblo romano, del ejército romano. Mataban al líder y a sus dos lugartenientes, vamos a llamarlos así de esa manera. Pero ellos están asustados y solamente ver al Señor y decirle la paz sea con ustedes, se alegraron, pasaron de la tristeza a la alegría, pasaron del miedo a la valentía. Y eso nos está pidiendo el Señor, o eso quiere el Señor hoy. Con esta campaña Dios lo que quiere hacer es que en medio de esta situación que estamos viviendo, donde muchos de nosotros todavía estamos aterrados, vivimos con miedo, Dios quiere que al saber que el Señor está contigo, tú te alegres y tú salgas y tú digas, el Señor lo puede hacer, el Señor lo quiere hacer, y si yo estoy dispuesto, Él lo va a hacer, porque eso es lo que Él nos dijo. Y dice el texto bíblico, en el verso 27 del capítulo 14, dice, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. En Juan capítulo 14, les dejo un regalo. Cuando el Señor les está saludando, mi paz os dejo, aquí le está diciendo, les voy a dar un regalo, paz en la mente y en el corazón. En la mente, en lo que piensas, y en el corazón, lo que sientes. Porque muchas veces sentimos miedo y otras veces pensamos miedo. Y el Señor, por su paz, hace eso con nosotros. Y también se lo repitió como esto era necesario para que ellos lo supieran. En Juan 16:33 dice, les he dicho todo lo anterior para que tengan paz. Y eso es lo que tenemos que recordar. La paz del Señor está con nosotros. Y quiero, en este pasaje que hemos leído, quiero recordar primero, ¿cuál fue el saludo del Señor? Lo acabamos de leer, ¿cuál fue el saludo? Cuando Él se apareció en medio de ellos encerrados, ¿por dónde entró el Señor? Encerrados por miedo, ¿qué les dijo el Señor? Paz. Y quiero hacer énfasis en el saludo. Cuando llegamos a este lugar, cuando usted entra a este lugar, ¿qué es lo primero que usted hace cuando ve a quien sea que está aquí? ¿Qué es lo que usted primero hace? Lo saluda. Pero casi nunca decimos paz. El pastor sí nos dice siempre, cada vez que habla con nosotros, o nos manda un texto, y dice paz. Es el pastor paz. Siempre usa esa palabra, paz. Y dice, cálmate, paz. Y eso es muy importante, nosotros tenemos que aprender a que haya paz. Porque en este mundo convulso, como estamos, como se vive, como estamos, con miedo, con terror, encerrados, Dios te está diciendo, paz. Y la paz del Señor no es una paz donde está todo en silencio, tranquilo y no está sucediendo nada. Recuerdo el famoso cuento ese que hay, o anécdota, o ilustración que se usa a veces en las predicaciones, de que hubo un concurso para pintar sobre la paz. Y hubo muchos cuadros fuera, y cuando estaban viéndolos para tomar la decisión, se destacaban dos cuadros. La gente miraba
más que todo 2 cuadros. Uno era un lugar muy apacible, muy lindo, con un verde pasto, árboles, un río corriendo, muy, en las novelas, en la literatura dicen bucólico, así bien. Muchos se detenían ahí y decían, este cuadro es paz. Pero entonces el que ganó el premio, el otro cuadro, era una tormenta en el mar, bien, pero había en medio del mar, había una roca, y en esa roca había un huequito con una ramita, y ahí estaba parado un pajarito trinando. Y ese fue el que ganó el premio. Porque la paz no es cuando no pasa nada, la paz es cuando tú estás seguro en medio de cualquier situación dura y difícil. Eso es lo que vino el Señor a recordar. Eso es lo que el Espíritu Santo nos recuerda. Eso fue lo que dijo el Señor. Y Él entonces está diciendo paz. Hermano, qué interesante es eso cuando nosotros nos encontramos y nos saludamos. Recuerdo un texto bíblico. Y yo no sé si se han dado cuenta, en algunos lugares cuando visitamos acá, yo lo hacía allá en Venezuela y aquí lo estoy haciendo también. Lo primero que yo hago cuando yo entro a un hogar, lo puede decir Carla, que lo dije en su casa. Creo que donde Janet también. Cuando entramos, nos dan la entrada, yo digo, la paz del Señor en esta casa. Porque dice el Señor aquí, Mateo 10, 11 al 13. Sigo en la versión Nueva Traducción Viviente. Cuando lleguéis a un pueblo o aldea, buscad a alguien digno de confianza y quedaos en su casa hasta que salgáis de allí. Al entrar en la casa, saludad a los que viven en ella. Si la gente de la casa lo merece, la paz de vuestro saludo quedará en ella. Y si no lo merece, volverá a vosotros. Dios dijo cuando ustedes vayan en el sermón donde envió a sus 12 discípulos, y luego dice en Lucas que fueron 72, que salieron de 2 en 2, entonces Él dice que cuando lleguen, saludad y desead la paz. Qué lindo es cuando nosotros nos podemos saludar, y eso debe ser una costumbre en nosotros. Saludémonos con la paz. Mira, hermano, cuando usted va a la iglesia católica, cuando despiden la misa, cuando despiden la actividad, la paz sea con vosotros. Y a veces creemos que decir la paz sea con vosotros es católico. Eso no es católico, eso es bíblico. El Señor quiere que la paz esté con nosotros. Y eso viene el Espíritu Santo a decirte, la paz está con nosotros. Pandemia, la paz está con nosotros. Situación difícil, la paz está con vosotros. Estás enfermo, la paz está con vosotros. Gloria a Dios, la paz está con nosotros. Me puse a investigar esto de la paz. Y esta palabra paz viene de esa palabra que yo no sé, lo que pasa es que creo que aquí se dice, no dicen Irene como nosotros. Allá en Venezuela decimos Irene, ese es un nombre que se usa para las mujeres, Irene. En el griego, Eirene, de donde viene Irene, es la palabra paz. Y esa palabra, su raíz es eiro, que significa unir. La paz es unir tu mente con tu corazón, es unir tu cuerpo con el pensamiento, es unirte a ti con Dios. Eso es paz. Por lo tanto, yo quisiera que a partir de hoy, hasta yo mismo tengo que reaprenderlo, nuestro saludo debe ser paz. Desead la paz, dice el Salmo. Desead la paz. ¿Qué tal si se voltea a su hermano que está al lado o a su hermana que tiene al lado y le dice, paz? Deséele la paz. Deséele la paz. La paz.
Hoy necesitamos entonces poder saludarnos y recibir en el otro y la otra el saludo afectuoso y sincero que nos muestran que Dios, Jesús y el Espíritu Santo están con nosotros. Y finalizando con Eiro, y que haya en nosotros un deseo de unidad. Unidad interna, unidad con nosotros, unidad con el Eterno. Gloria a Dios. En segundo lugar, en este texto, ¿saben qué nos dice Dios? ¿Qué dice Jesús? Y el Espíritu Santo quiere recordarte. Dios les confirma, Jesús les confirma que Él es Jesús. ¿Por qué ellos tenían miedo? Quizás recordando cuando estaban en la tormenta en el barco y Jesús apareció caminando sobre el mar. Perdón, no estaban en una tormenta, lo que sí había era que habían olas, fuerte oleaje y no avanzaban mucho. Y entonces Jesús se apareció caminando sobre el mar. ¿Y qué fue lo que gritaron los discípulos? ¡Ay, un fantasma! Ahora sí nos vamos a morir, porque se dice, cuentan la gente que ha ido a Israel, que cuando esa gente, los guías turísticos, los llevan por el mar de Galilea, les cuentan que de que se aparece un fantasma y el que ve ese fantasma se muere. A lo mejor ellos pensaron, si es un fantasma no vamos a morir. Y Jesús tuvo que decirle, soy yo. Dios les dijo, soy yo, miren, soy yo. Y para que sepan que soy yo, miren mis manos, las heridas. Miren mi costado, la herida. ¿Y qué hicieron ellos? Se alegraron, se regocijaron, comenzó a ver, porque entonces el miedo se fue, no solo por la paz, sino por reconocer que Cristo estaba con ellos. ¿Está Cristo contigo? ¿Está Cristo contigo? ¿Está Cristo contigo? ¿Por qué entonces estamos tan serios? Claro, yo no sé, porque tienen, perdón, tienen, como dice Hugo, tienen el barbijo puesto. Pero hermanos, hermanas, Dios está con nosotros, Cristo está con nosotros, su Espíritu Santo está con nosotros. Debe haber entonces alegría, debe haber paz. ¿Por qué tanta tristeza? ¿Por qué tanto dolor? ¿Hay alguien enfermo? Hoy yo me alegré antes de comenzar cuando trajeron a Carlito, yo no lo conocía, y lo trajeron allí y oraron por él. Y yo escuchaba la oración, y yo estaba allí escuchando la oración y viendo. Y yo sentía en mí el dolor de él, pero a la vez sentía la paz. Sentía la paz en su mamá. Sentía la paz en los hermanos que estaban allí, aunque estaban clamando y pidiéndole a Dios por la sanidad, porque Dios tocara la vida de ese joven. Pero yo sentía que había paz. Yo sentía que había paz. No estoy diciendo que los demás, yo veía como que tenían paz. Y yo sentía paz en mi corazón. Yo sentía que Dios estaba obrando algo allí. Paz. Porque Jesús está aquí. Porque el Señor está aquí. Porque el Señor está obrando en medio de nosotros. Dice en el Evangelio de Juan que si nosotros creemos en el Padre, obedecemos sus mandamientos, creemos en el Hijo, le creemos a Él, el Espíritu Santo vendrá a morar y en nosotros está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. ¿Qué más nos hace falta? No nos falta nada. Lo tenemos todo. Pero caminamos como personas que no tenemos nada. Hoy necesitamos también la confirmación, que recordar que Jesús es el Señor resucitado y Él sigue con nosotros, está presente en nuestras vidas y está presente a través del Espíritu Santo en nosotros.
Gloria a Dios por eso. Está presente. Nadie más tiene que decirnos nada. Aquí está el Señor. Pero ¿saben qué? Cuando usted está en el carro y va para su casa, allí está el Señor. Cuando usted está en su casa, allí está el Señor. Cuando usted está en el trabajo, allí está el Señor. Aunque las cosas pareciera que se están cayendo, allí está el Señor. Porque nuestra confianza no es que el mundo esté derecho o se esté cayendo. La confianza nuestra es el Señor. La otra parte la voy a pasar muy rápido porque tenemos los dos últimos videos, 5 y 6, nos van a hablar de esto. Pero aquí el Señor recuerda de nuevo qué es lo que Dios quiere. Él los envía. Y fíjense lo que dice: así como mi Padre me envió, yo los envío a ustedes. Así que, hermanos, debemos ir a lo que Dios nos ha mandado. Porque Él no solo se lo dijo a los discípulos. Y quiero recordar otro texto en Mateo capítulo 9. Dice, a sus discípulos les dijo: la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha, pídanle que envíe más obreros a los campos. Necesitamos que cada uno de nosotros entienda que donde está, en su trabajo, en su casa, en la ciudad, en el lugar donde tú estás, ese es el campo que Dios le ha dicho: ese es suyo, coséchelo. Ese es suyo, siémbrelo, cultívelo y coséchelo. Ese es suyo, esa es la misión que Dios nos ha mandado a hacer. Entonces necesitamos hoy que se levanten obreros, hombres y mujeres que venzan el miedo, que crean en Jesús, que sean llenos del Espíritu Santo y acepten el llamado de seguirle a realizar la misión que nos ha mandado. Y por último, dice que nos dio el don del Espíritu. Dice que sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. No nos dice el texto, el autor bíblico no nos dice si se sopló sobre cada uno. No nos dice eso. Lo que dice es que sopló. ¿Cómo fue? Eso no importa. El asunto es que él dijo: reciban el Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo. O usted y yo hemos recibido el Espíritu Santo para hacer la misión. ¿Y qué pasa entonces en Hechos 2? Clarito. Lo que dijo, lo dijo en el 1, capítulo 1, verso 8, y lo dijo en Lucas 24, verso 49. ¿Qué dijo? Id y quedaos en Jerusalén, dice Lucas, hasta que seáis investidos de poder. Eso vamos a hablar en el 5º video. Poder. Aquí reciben el Espíritu Santo para ir. Y en el capítulo 1 de Hechos dice: recibiréis poder. Entonces aquí reciben la misión y allá reciben el poder. ¿Qué quiere el Espíritu Santo entonces? ¿Para qué lo dejó el Señor? Para recordarnos lo que Él enseñó. Aprender recordando. Usted y yo, Dios nos ha llamado a aprender recordando lo que Él dijo. Y eso es lo que hemos hecho. Me quedan como 17 versículos, todos de Juan. Termino diciendo esto. En mis estudios y en las clases que yo daba sobre el Nuevo Testamento y las cosas que uno va descubriendo, yo le digo a veces a los estudiantes, para despertarlos, porque a veces están así como aburridos, y yo les digo: ¿saben? El Evangelio de Marcos es el evangelio más endemoniado que hay. ¿Qué dijo? ¿Cómo es eso? Sí, porque Marcos es el que presenta más actividad demoníaca de los 4 evangelios. Ah, qué bien. Y Lucas es el que más nos habla sobre la oración y el Espíritu Santo. Pero ¿saben qué descubrí preparando este mensaje? Que en Juan hay más de 17 versículos que nos hablan sobre el Espíritu Santo. Por lo tanto, Juan también es un evangelio, vamos a llamarlo así, espiritual. Dios quiere que entendamos que su Espíritu está para algo específico en nuestras vidas. Para enseñar
y recordar. Aprendamos recordando lo que el Señor nos dice. Así que, terminar este sermón lo vamos a hacer así. ¿Qué ha hecho el Espíritu Santo por usted? Piénselo. ¿Qué hizo el Espíritu Santo con usted? ¿Removió algo en su corazón? ¿Lo convenció de justicia, de juicio, de pecado? ¿Hizo algo el Espíritu Santo en su vida? Recordémoslo. ¿Ha hecho el Espíritu Santo algo en estos días? Muchos dijeron, sí, ha hecho algo. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo? Ahí vamos a recordarlo entonces. Vamos a recordar lo que el Espíritu Santo nos quiere hacer que aprendamos hoy. Él está con nosotros para recordarnos. Quiero entonces decirle, para cerrar, pónganse de pie. Vamos a ir a dos cosas. Todos nosotros hemos recibido el Espíritu Santo. El símbolo está en los discípulos, cuando el Señor se paró en medio de ellos y les dijo, y sopló, reciban el Espíritu Santo. Todos nosotros hemos recibido el Espíritu Santo. Ninguno de nosotros ha podido reconocer a Jesucristo y decir que Jesucristo es el Señor si no es por el Espíritu Santo. Eso es primero. Y segundo, necesitamos esa manifestación explosiva, porque eso dice en el texto de Hechos 1:8, y recibiréis poder. La palabra que está allí, que se traduce por poder, es dinamis, de donde viene la palabra dinamita. Dinamis, poder. ¿Le hace falta a usted sentir ese poder? Dios quiere impartirle ese poder a usted hoy. Dios quiere impartir ese poder hoy. Así que seamos honestos con el Señor. Señor, yo quiero recibir. Levante su mano y dígale, Señor, ya me diste el Espíritu Santo, ya soplaste sobre mí. El Espíritu Santo me convenció de justicia, de juicio, de pecado. Ahora necesito